El texto que vamos a ver hoy día, como toda la palabra del Señor, creo que tenemos que tener en mente que si Dios no nos muestra la profunda gloria que encierra y que trata de exponernos a cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios, o en general a todo aquel que lo escucha, no podríamos llegar a una comprensión. Si Dios no nos muestra eso en nuestro corazón y no nos explica eso en nuestra mente y no nos ilumina por medio de su Espíritu Santo, no vamos a llegar a una profunda comprensión de la gloria que vamos a ver en estos versículos. En realidad, toda la palabra de Dios encierra una gloria y muchas veces nosotros, por nuestra irreverencia, no vamos en necesidad a Dios para pedirle que por su Espíritu nos sea dando el significado de sus palabras. Esto lo digo porque tenemos que ir reverentes ante la palabra del Señor y por lo que estábamos viendo la semana pasada. La semana pasada el Señor en su palabra decía que Dios da vista a los ciegos, el Señor da vista a los ciegos. Pero antes de entrar y comenzar oficialmente, según mi guión, esta predicación, según lo que tengo preparado para hoy, me gustaría que oremos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, vamos a ti orando para que por tu gracia, por tu misericordia, nos ayudes a hablar de tu palabra, nos ayudes a entender tu palabra, nos humilles, nos quebrantes, pero también nos restaures, nos edifiques, nos bendigas por medio de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, para poder ver la gloria que hay en cada uno de tus versos, en cada uno de tus párrafos, en cada una de tus páginas. Damos gracias, Señor, por este tiempo y oramos para que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, para comenzar me gustaría que piensen en qué es lo que hace tan diferente el cristianismo de otras religiones. ¿Qué es lo que hace tan diferente? ¿Qué es lo que distingue el cristianismo de otras religiones? Y para ayudar un poco, quizás a ustedes se les están ocurriendo algunas cosas, esa es la idea de la pregunta retórica, que empiecen ya a analizar qué es lo que he aprendido del Evangelio, qué es lo que he aprendido del cristianismo. Bueno, yo quiero enfocarme en que el cristianismo habla de una buena noticia. Habla de una buena noticia que encierra lo que requiere para ser salvado del juicio de Dios, también quién es el autor de esta salvación y las demandas para los que ya han sido salvados del juicio de Dios. Lo repito, o sea, lo que distingue el cristianismo de otras religiones es esta buena noticia de lo que la persona pecadora necesita para ser salvado, quién es el autor de esta salvación y las demandas para las personas que ya son salvadas. Esto, chiquillos, esto es medular en la verdad cristiana, esto es un eje profundo en la verdad del Evangelio. Si no pensamos en el cristianismo, hay que empezar a preocuparse. ¿Por qué lo digo? Porque podemos ver quizás a los católicos de donde la rama evangélica se desprendió. ¿Y qué es lo que creen ellos? Bueno, creen que por medio de sus obras pueden llegar al cielo y que la sangre de Jesucristo pone una fuente de gracia que te permite a ti hacer cosas para llegar a la salvación. Y los judíos, que podemos decir que era como la religión oficial revelada de parte del cielo y que es la primera parte de donde nace el cristianismo, ellos también fueron en cierta medida así, con su moralidad, con su estética, obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hay que entender cómo se conjugan todas esas cosas y por qué el cristianismo resalta. Esta es una tensión espiritual permanente en todas las áreas, permanente en todas las épocas, permanente
en cada contexto histórico donde los hijos del Señor han vivido. Siempre está esta lucha de creencias y siempre está esta lucha de entender cómo el hombre llega al cielo y en aceptar lo que es revelado por Dios, o nos revelamos a lo que Dios entregó como medio para llegar a ser perdonados. Bien, el texto que vamos a ver está dentro de ese contexto. Y ya lo mencioné, recuerden que la semana pasada estaba enseñando cómo él da vista a los ciegos y cuál es la necesidad también de que nosotros podamos ser iluminados en nuestro espíritu para verlo a él. También dice que la comprensión de quién es Jesús, quién es él, viene por medio de una obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Entonces, podemos ver y agregar que en ese contexto Jesús estaba hablando a una ciudad, a una nación, a Israel, que estaba dominada por un imperio pagano que tenía muchos ídolos, muchos falsos dioses, y era un contexto altamente político. Y además los líderes religiosos de Israel también eran una fuerza potente política, no solamente religiosa. Entonces Jesús enseña la verdad del Evangelio, y esto, al parecer, como ya hemos visto en varios sermones, generaba un rechazo a las instrucciones directas que la palabra de Dios demanda. Bien, hoy el Señor Jesucristo, en ese mismo contexto y de acuerdo a las cosas que hemos visto, podemos ver que Él les dijo a sus discípulos y a todo aquel que estuviese con Él, que estuviera escuchando sus palabras, y también nos dice hoy a nosotros, a ti y a mí, cuál es el costo necesario según su evangelio para ser discípulos y al ser ya un discípulo. Repito, ¿cuál es el costo necesario según el evangelio para ser un discípulo y al ser un discípulo? O sea, vamos a ver que hay un costo para llegar a ser discípulo, para estar en el evangelio, y vamos a ver el costo y la demanda que tiene alguien que ya es un discípulo de Cristo. Titulé este sermón así: lo necesario según el santo evangelio de Jesús. Lo necesario según el santo evangelio de Jesús. Bien, lo vamos a desarrollar en 3 puntos. 3 puntos, son varios versículos, pero estoy esforzándome en sintetizar sin ser ofensivo a la palabra del Señor. Tenemos 3 puntos fundamentales, y el primero es lo necesario para Jesús en el Evangelio. Lo necesario para Jesús en el Evangelio. Suena un poco extraño, pero al leerlo vamos a entender de qué se trata. Punto 2. El rechazo satánico al Evangelio. El rechazo satánico al Evangelio. Y punto 3. El costo al discípulo en el Evangelio. El costo al discípulo en el Evangelio. Bien, comencemos pensando en que Jesús ya estaba en su 3er año de ministerio y estaba entrando en una división del texto del Evangelio de Marcos, donde vemos que ya él empieza a preocuparse no solamente de la predicación pública, sino también intencionar la verdad bíblica del Evangelio a sus discípulos. Ahora le va a ir agregando mucho más, va a ir como cavando un hoyo mucho más profundo de lo que es el Evangelio. Y vamos a ver que, como ya mencioné el primer punto, lo que nos dice el versículo 31, pero antes de irnos directamente a nuestro primer punto, quiero que vayamos a Marcos 8, de los versículos 31 al 9:1. Capítulo 9:1. Ya, vamos a buscar este texto, Marcos 8, del versículo 31 al capítulo 9:1.
Bien, dice así. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, pero entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Como pueden ver, la sola lectura presenta un gran desafío. Así que vamos a ir al versículo 31. Podemos notar que en este versículo nos muestra que el Señor Jesús, en su enseñanza, comienza a abordar el evangelio no solamente de las gracias que otorga y este llamado al arrepentimiento, sino algo que el Señor Jesucristo o el Hijo del Hombre le era necesario padecer. Por eso el punto dice lo necesario para Jesús en el evangelio. O sea, podemos notar que el evangelio tiene demandas para el mismo autor del evangelio y también para los que quieren obedecer al evangelio del Señor Jesucristo. Si notan, el versículo parte diciendo: y comenzó a enseñarles, indicando que es un nuevo tiempo. Es como ya pasamos una primera etapa o una tercera o cuarta etapa de un discipulado, de una enseñanza directa, pero ahora va a comenzar a entregar y estar intencionando ciertas verdades que son parte del evangelio y que son fundamentales. No se refiere a que inmediatamente de la declaración de Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que inmediatamente empezó a explicarle estas cosas, sino que comenzó un nuevo momento y una enseñanza mucho más profunda. Dice que también podemos notar que agregó cosas muy tensionales. Si ya notamos que el arrepentimiento y el perdón de pecados era algo que manifestaba y provocaba una confrontación, ahora vamos a ver que la reacción de lo que Jesús está enseñando, de sus padecimientos, de su muerte, de su resurrección, va a causar algo también similar. Jesús, después de exponerlos a sus prodigios y milagros, ahora enfatiza la necesidad que tiene él mismo, como el autor de esta salvación, de padecer. No solamente declara lo necesario para las personas, sino que ahora comienza diciendo: bueno, el Hijo del Hombre ahora tiene que padecer por mucho. Y no solamente tiene que padecer, sino que tiene que ser desechado. Si notan el versículo 31, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. Bien, ahora pensemos en que Jesús está hablando de sí mismo como el Hijo del Hombre, término que podemos ver que es una referencia en el Antiguo Testamento para hablar del enviado, del Salvador que vendría a redimir a las personas, redimir a la nación de Israel y a todo aquel que cree en él. Pero también muchas veces este término Hijo de Hombre muestra la humillación que sufrió Jesús al dejar su reino, su alabanza y su gloria allá en los cielos,
y hacerse semejante a los hombres. Tomar esa gloria, dejarla allá, venir a esta tierra y ser visto como una persona común. El Hijo del Hombre, este término está señalando cuál es la humillación que él sufrió al encarnarse. También se puede notar, o sea, entender de esa forma. Y de hecho, en el Evangelio de Marcos se menciona aproximadamente entre 12 o 14 veces este término. Es uno de los evangelios donde más se menciona. Entonces, en ese mismo sentido, señala que en esa humillación de ser semejante a los hombres, no ser visto con el esplendor brillante de la gloria del Señor que tú y yo nosotros no hemos visto, pero sabemos que es así, que tiene, y además podemos ver en la transfiguración después, en el capítulo 9, esa gloria la dejó de lado y ahora en su humillación, al ser semejante a los hombres, va a padecer. No está refiriéndose a qué tipo de padecimiento, no está explicando qué tipo de sufrimiento va a enfrentar, pero sí está diciendo, bueno, el Hijo del Hombre, lo que ustedes tienen que saber con certeza, si esto llega mañana, por decirlo de alguna forma, a pasar, bueno, esto es algo certero y deben de saber que es necesario, no es algo extraño según el plan de Dios. No es extraño que yo, el Hijo del Hombre, que Jesús diciendo eso, vaya a padecer. Ustedes tienen que saberlo. Esto, ¿cómo creen que lo recibieron los discípulos y los apóstoles? Bueno, probablemente fue una flecha en el corazón de ellos, un golpe psicológico, un shock emocional, donde pocas personas tuviesen una capacidad de reacción tal para decir, momentito, ¿qué me estás diciendo? Pero vamos a ver más adelante que hubo alguien que sí lo hizo. Pero el comprender que el Mesías, que el Hijo del Hombre, el anunciado del Antiguo Testamento, no solamente viene en semejanza de hombre, no solamente se le dice que es nacido de mujer, que ahora también va a padecer y va a morir. No será mucho. No será mucho el pensar que Jesús era un Cristo que iba a morir. Era ilógico. Los apóstoles, los discípulos que estaban con él, así lo tomaron. Así lo tomaron. No lo estaban comprendiendo con la cabalidad del plan de Dios que era necesario. Por eso Jesús le dice, oigan, ¿saben qué? Mi tiempo se acerca y es necesario que yo padezca. Es necesario y me es obligatorio padecer. La palabra que dice necesario tiene la intención de decir es obligatorio. De hecho, es como un requisito. Si yo soy el autor del Evangelio, si en mí recaen las verdades del Evangelio, para mí me es obligación padecer y morir. Eso es increíble. Eso es increíble. Estos tales padecimientos que menciona el Señor Jesucristo sin decir cuáles iban a ser, pero sí que eran muchos, eran designados por el plan de Dios. Iban a ser ejecutados en manos de pecadores. Y eso es interesante, porque Jesús está hablando en una tensión constante de que tenemos detractores, tenemos personas que no quieren escuchar lo que estamos enseñando y me odian a mí, y me rechazan a mí, y me desechan a mí. Y es lo que menciona después. Ellos van a ser encargados de ejecutar estos padecimientos, pero no por su propia autoridad, sino por una autoridad o una voluntad que Dios ha permitido que eso sea así. Miren, el versículo dice, versículo 31, y va a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto por quienes, por ellos mismos. O sea, todos los que se suponen que están cerca de la palabra de Dios y están aprendiendo de la palabra de Dios, más que las personas comunes de la nación de Israel, ellos van a ser los que me van a desechar. Ellos iban a ser los que me iban a despreciar. Ellos son los que me iban a negar. Ellos son los que se iban a resistir a la verdad del Evangelio.
Entonces, cuando vean eso que está ocurriendo y que va a pasar, porque me es obligatorio para hacerlo, no, no les tiene que sonar raro, tienen que asumirlo, porque es algo que Dios Padre estableció, es algo que Dios Padre permite. Dios Padre en su soberanía dijo que tenía que ser así, porque de otra forma, ¿quién se podría enfrentar al Cristo? ¿Quién se podría enfrentar a la segunda persona de la Trinidad? ¿Quién se podría enfrentar a Jesús, el Señor, creador de todas las cosas, y afligirlo y quebrantarlo? ¿Quién podría hacerlo si no fuese permitido por Dios Padre y si no fuese la voluntad de Dios Padre? Ese era el conflicto que tenían en sus mentes los apóstoles y los discípulos cuando estaban escuchando esto. Y de hecho Jesús, cuando estaba siendo, ¿cómo decirlo? Cuando Jesús estaba siendo entrevistado frente a Pilato, antes de ser sentenciado a morir, Jesús le dijo, bueno, la autoridad que tú tienes para ejecutar una sentencia en mí, es una autoridad que se te ha permitido desde lo alto, no es una autoridad que tú tengas por sí mismo. Bien, estos pecadores eran los ancianos, maestros judíos que podemos notar que se mencionaron con anterioridad. También habla de los principales sacerdotes que eran como los representantes del, del grupo más letrado de la palabra o del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y también los escribas, que eran expertos de las leyes y además eran constantemente reconocidos porque escribían y escribían la palabra de Dios, hacían copias y copias. Entonces, todos ellos iban a ser los que iban a rechazar a Jesús. Entonces, podemos decir que en simples palabras, Jesús está diciendo que todos los que estaban pasando tiempo en conocer las Escrituras no reconocerían quién era Él y lo iban a despreciar, que lo iban a matar. Esto es como contradictorio desde nuestra perspectiva cristiana, porque decimos que para conocer más a Dios y para reconocer más a Jesús, ¿qué necesitamos? Leer las Escrituras. Pero para ellos, al parecer, por más que hicieran eso, no iban a reconocer a Jesús. Más Jesús está explicando lo necesario de que esto sea así, lo cual terminaría en su muerte, pero también en su resurrección. O sea, Jesús en este solo versículo hace un resumen increíble de verdades profundas del Evangelio y que su muerte aún antes que esta porción de las Escrituras no se había mencionado. Esta es la primera vez que Jesús empieza a anunciar su muerte según el relato de Marcos, el Evangelio de Marcos. Ahora, si has estado atento, Jesús no solo mencionó que sufriría y luego moriría, pero no dijo cómo. Yo ya lo mencioné, no dijo cómo. Pero para ellos, como judíos, tenían claro que las ejecuciones públicas eran crueles, dolorosas, vergonzosas, incluso sádicas en algunas ocasiones. Podemos mencionar las lapidaciones. Cuando se apiedraba a alguien, era dramático. No era que le tiraban ripio, esas piedritas chicas para hacer cemento, no, le tiraban grandes bolones de piedra o a veces bloques de concreto que ellos tenían. Entonces eran dramáticas, eran sádicas esas ejecuciones. Entonces, obviamente lo que Jesús estaba diciendo era fuerte, era algo que lo estaba desafiando. Y ese es el punto. La verdad del Evangelio desafía, porque nos demanda cosas. Nos demanda cosas. El Evangelio te demanda la vida. Y es lo que vamos a ver que le pasó a Jesús. Jesús, como el autor, le estaba demandando la vida. Eso es increíble. El punto de Jesús acá es decir, no se resistan cuando me vean sufrir, porque es necesario. No se resistan, ni siquiera cuando me vean morir, porque es necesario. Entre líneas estaba diciendo el Evangelio
Y la salvación que tú recibes por la fe en mi evangelio depende de mis sufrimientos y de mi muerte, y también de mi resurrección. Esto lo tenemos que tener grabado en nuestra mente, en nuestro corazón a fuego. Esto no solamente tiene que entretenerme, tiene que darme una pasión, una intensidad por buscar a Dios y ser agradecido por su perdón, porque para Él le demandó la vida. Ahora, el punto también es decir, no se alarmen, porque yo ya se los dije antes. Y vamos a ver, posterior a esta vez que Jesús anunció su muerte, otras dos oportunidades. Por lo general se habla como de de 3 veces que Jesús anunció su muerte antes de que así fuese a sus discípulos. Ahora, hay que preguntarse, ¿por qué su muerte? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué su sangre necesitaba derramarse? ¿Por qué era necesario morir? ¿Por qué para Jesús era necesario morir? ¿No había otro método? ¿No había otra forma? ¿No hay otra cosa para poder salvar a las personas? Bueno, vamos a Hebreos 9, 16 al 22. Hebreos 9 del 16 al 22. Dice así, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Eh? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Está diciendo, bueno, está en el contexto de un pacto, de un acuerdo, de algo que Dios ha establecido para llevar a cabo su bendición y derramar su misericordia. Jesús está consciente, y nosotros muchas veces no, de que el creer en el Evangelio es firmar delante de la presencia de Dios por medio de la fe y decir, Señor, mi vida es tuya, por el pago que tú hiciste. Ahora, la sangre significaba que es un recordatorio del pecado, porque el pecado trae muerte y la muerte no se hace visible si es que no hay derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué está queriendo decir? ¿Por qué era necesario? Porque por medio de la sangre se da el pago que demanda la muerte para dejarla nula. Es como decir, muerte, ya no te debo nada. Y todos los que están bajo este contrato que han firmado por la fe delante de Dios, no te deben nada, no le deben nada a la muerte, ni a su poder, ni a sus siervos como es el diablo y Satanás. No le deben nada. Entonces, eso está queriendo decir, por eso era necesaria la muerte, porque está pagando y saldando el precio que el pecado demandaba. La sangre demanda, la sangre es muestra de una ofrenda, de una vida por pago del pecado. Entonces, Jesús está ilustrando lo que vemos en Isaías 53. Isaías 53, podemos ir allá. Isaías 53 nos muestra los padecimientos del siervo del Señor, los padecimientos del siervo de Jehová. Y nos dice específicamente que por el pecado que genera muerte, la muerte no se generó sola, el pecado que generó muerte debía de herir por nuestras rebeliones al enviado y al siervo del Señor. Dice versículo 4,
Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está claro que no había otra forma, que Dios iba a enviar un sustituto, que iba a dar un pago eficiente, un pago que la muerte no podría rechazar y que Dios recibiría como una ofrenda. Y esa era la muerte de alguien santo, de Jesús, del Hijo del Hombre, de aquel que se humilló. Esto tiene que estar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y ser la bandera que distingue al cristianismo de cualquier otra religión pagana, de cualquier otra filosofía de vida, de cualquier perspectiva que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque es la verdad eterna de Dios, de la única forma en la cual nosotros podemos ser perdonados y salvados. Ahora, permítanme ilustrarlo de alguna forma. Las cosas que son gratis siempre son dadas por alguien que ya las pagó. Las cosas gratis que nosotros recibimos gratis, alguien ya las pagó. O sea, lo gratis no crece en los árboles. Incluso el aire que nosotros recibimos gratis, el oxígeno, es dado por alguien que pudo generar ese oxígeno. El espíritu que nosotros tenemos para vivir, alguien tuvo que haber dado ese espíritu. Es lógico, no se elaboran las cosas como por sí solas. Bueno, eso está queriendo decir, si recibimos la salvación gratuitamente, si recibimos la vida gratuitamente, es porque alguien pagó el precio para eso. Para aplicarlo mucho más intencionalmente a nosotros, podemos pensar que la salvación no es una excepción. De hecho, la salvación está fundamentado en eso. Para que tú o para que cualquier pecador disfrute de vida eterna y del perdón de pecados, era necesario un pago que garantizaba que así fuese. Y ese pago fue la sangre del Señor Jesucristo, como ya lo mencioné. Su sangre, que pertenecía a una vida santa, de completa obediencia a la ley de Dios. Por eso, la sangre de Jesucristo, su muerte puede liberar. Si no hubiese sido santa y haya sido una completa obediencia a la palabra de Dios, no nos habría podido salvar. ¿Por qué? Porque habría estado contaminada de igual manera que nuestra sangre, que nuestra vida, que nuestros pensamientos. Pero solamente aquellos que vienen en arrepentimiento y fe pueden recibir esta bendición, esta bondad, esta salvación gratuitamente pagada. Por eso Jesús dice, me es obligatorio. Me es obligatorio, me es necesario. Si yo no muero, tú no te salvas. Por eso quiero que tengas en mente todos los días de tu vida, hermano, hermana. Ten en mente esto todos los días de tu vida. No lo podemos pasar por alto en ningún momento, en ningún sentido. Y si el motivo de estar yendo a la iglesia no es el evangelio del Señor Jesucristo, estás en problemas. Porque te es necesario conocer el evangelio del Señor Jesucristo por su muerte y sus padecimientos y también por su resurrección para tener esta paz que Dios da a todos aquellos que son perdonados. De otra forma, si te resistes a creer que era necesario el padecimiento para recibir este perdón de pecados, estás en graves problemas. Y si tu motivo de ir a la iglesia viene a ser cualquier otra banalidad, estás en peligro. Bien, también podemos decir que esto es necesario que lo tengas en mente para que tú te cuides. Para que tú te cuides. ¿De qué? Te cuides de enseñanzas falsas. Te cuides de tergiversar el evangelio del Señor Jesucristo. De caer en que por tus esfuerzos fuiste salvo porque eras bueno, o porque eras muy hacendoso en la casa, o porque eras alguien de bien en tu familia. No, olvídate de eso. No. La enseñanza es que Jesús murió por el pecador.
y su sangre tiene el poder para salvar. Cuídate manteniendo esta verdad fresca en tu cabeza y enséñala a tus hermanos. Enséñalo a toda persona que tú veas y sepas que es tu hermano en la fe. Bien, y porque hay falsas enseñanzas y porque hay un adversario, tenemos que tener esto en mente, y eso es justamente lo que vemos en los versículos que siguen, que nos dan a lugar a un segundo punto y que ya lo mencioné, y es el rechazo satánico al evangelio. Hermanos, hermanas, hay un rechazo satánico cuando el evangelio es proclamado. Cuando el evangelio es anunciado, hay un rechazo satánico. Y es lo que vemos en el versículo 32. Versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Seguimos leyendo el 33. Dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso es una afirmación que es muy conocida, pero es tremenda. Es tremenda. No sé cómo reaccionarían ustedes si te dicen, quítate de mí, diablo, quítate delante de mí, Satanás. Yo lo he escuchado en contextos de broma, pero cuando alguien está haciendo dieta y alguien lo quiere invitar a una hamburguesa, le dicen, no, o sea, aparte de mí, Satanás, pero es una expresión que muchas veces algunas personas lo han tomado como una referencia, como decir, un adversario fuerte y feroz a mi ideal, pero acá es mucho más grave. Esto es gravísimo lo que estamos viendo. Pero vamos por partes. El versículo 32 comenzaba diciendo, esto les decía claramente. O sea, no estaba aplicando ninguna parábola, no estaba aplicando ninguna ilustración para que se entendiese mejor. Jesús estaba hablando abiertamente, explicando lo que requería el evangelio, el autor de la salvación que tenía que enfrentar. No estaba maquillando la verdad, le estaba hablando abiertamente, le estaba exponiendo tal cual es el evangelio, tal cual es el evangelio. Ahora, ¿cuál es la reacción del apóstol Pedro? Bueno, dice, con buenas intenciones, Pedro, y por amor a su Señor, le dice, maestro, ven para acá. ¿Cómo estás diciendo? ¿Por qué lo estoy ejemplificando o dramatizando un poco de esta forma? Porque cuando dice que le comenzó a reconvenir, no fue como, maestro, ¿sabes qué? Como que no me convence mucho lo que tú estás diciendo, lo que estás enseñando. ¿Por qué tienes que morir? No, no fue humilde. La palabra acá es como reprender. Reconvenir es reprender. Es prácticamente retar. Es como, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre en tu cabeza imaginar que tienes que morir? El mismo Pedro que en el episodio anterior, que la semana pasada nosotros estuvimos hablando de que Dios le reveló que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, ahora vemos en la otra vereda, lo vemos en la vereda de que dice, maestro, ¿cómo se te ocurre? No hables tonteras, por así decirlo. Pedro como que no tenía término medio, como que se va de un lado a otro. Pedro como que era balanceado de aquí para allá, de aquí para allá. Pero para que vean que es solo la gracia de Dios que nos hace acertar en la verdad del Evangelio. Nuestro corazón, incluso nuestras buenas intenciones, nos hacen ser rebelde a Dios. Nos hacen ser rebelde a Dios. Todos los discípulos, déjenme decir esto, estaban unidos con él en esta afirmación. Y como Pedro ya había sido el vocero de parte de Dios y que había sido el portador de la revelación de Dios de que Jesús es el Cristo, ahora es como, no se dice literalmente en el texto, pero es como si lo hubiesen dicho, bueno, dile al maestro, ¿cómo se le ocurre decir eso? Y Pedro, bueno, vamos con esa
pachorra que ya se ganó por la alabanza que Dios y el reconocimiento de Jesús le dio a él en momentos anteriores. Bueno, le dice, maestro, ¿cómo se te ocurre? En ningún momento te ocurra esto. ¿Cómo se te ocurre que tú vas a morir? Si eres el Cristo, eres el Mesías, no puedes morir. Pero se había olvidado de la parte que Jesús había dicho que iba a resucitar. O sea, se quedó pegado con los padecimientos y la muerte. Pero, ¿qué pasó con la resurrección? O sea, por eso el shock fue fuerte y evidente. Pedro fue el vocero de Dios, pero ahora estaba siendo vocero de una creencia satánica. Estaba siendo vocero de una creencia demoníaca. Cuando Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, Pedro pasó a ser un portador de la gloria de Cristo Jesús, como alguien que hablaba conforme a las intenciones y planes de Satanás. Y eso es importante. Jesús no estaba diciendo que Pedro era Satanás, pero estaba siendo portador de la enseñanza satánica. Ahora, cuando hablamos de Satanás, es un adversario. Satanás es un adversario. Satanás es alguien que estaba enfrentándose constantemente a los santos de Dios y por eso se le entiende como adversario. Satanás es eso. Eso significa. Y también cumple la labor de ser el acusete de los pecados que cometen los cristianos delante de Dios Padre. Constantemente está acusando a Dios Padre de las cosas malas que se puedan cometer, de los pecados que cometamos. Por eso el nombre o el título, Satanás. Pero vean, Jesús dice en el versículo 33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quiero detenerme ahí. Jesús, mirando a los discípulos, Jesús no quiso corregir eso en privado. ¿Por qué no lo hizo en privado? Ahora está de moda es que se elogia en público y se reprende en privado. Aquí Jesús reprendió en público. Intencionalmente miró a sus discípulos. ¿Por qué? Porque era grave. Era mortalmente grave. Si Jesús dejaba pasar por eso, se iba a tergiversar el evangelio. Y además, era señal de que estaba reprendiendo también al mismo Satanás que podía haber estado entre ellos sin que ellos se hubiesen dado cuenta. Satanás estaba persiguiendo a Jesús constantemente y es probable que lo dijo en voz alta para reprender no solamente a Pedro, sino al mismo espíritu diabólico que es Satanás. Bien, ahora podemos entender que según lo que el Señor está diciendo es que las cosas que son contrarias al evangelio provienen de Satanás. Ahora miren lo que termina diciendo en el versículo 33, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La razón de por qué muchas veces opinamos conforme a Satanás y no conforme a Dios es porque nuestra mira, que quiere decir nuestros pensamientos, ¿en qué están? No están en la gloria de Dios, no están en las escrituras, no están conforme a lo que Dios demanda adoración. No, está conforme a mi interés, a mi filosofía, a mi lógica, a lo que yo considero obvio, a mi sentido común, a mis planes, y podemos agregar y agregar y agregar y agregar. O sea, Jesús está diciendo eso. Tú estás hablando esto porque no estás pensando conforme a la palabra de Dios, sino que estás pensando según las cosas terrenales, la necesidad que tu carne te está demandando. No estás pensando en el evangelio de Dios, no estás pensando en todo lo que yo te he enseñado, en todo lo que tú has visto de mí. Jesús está diciendo eso, estás desperdiciando todo lo que tú has visto. Estás pensando en los hombres, no estás pensando en la gloria de Dios. Jesús reacciona y recrimina a Pedro porque estaba siendo negligente. Estaba siendo negligente
en comprender las Escrituras y todo lo que había visto con Jesús. Además, eso no es una corrección solamente a Pedro, sino a todos los demás. Y además agrega que el pensamiento está configurado de acuerdo en lo que pasamos tiempo. Y ahí podemos pensar en qué invertimos tiempo, en qué normalmente nosotros estamos dándole vuelta en nuestra cabeza, en nuestras cosas que nos producen ansiedad, en mi nuevo proyecto, en mis metas, en mis sueños. Y eso es clave para cómo nosotros vamos a ver el mundo, cómo vamos a enfrentarnos a la palabra del Señor. Puedo decir que la lógica del mundo es totalmente distinta a la lógica según el Evangelio de Dios. Ahora, vamos a tratar de aplicar esto. Es como tratar de buscar conocer el Evangelio cada día. Eso nos va a generar que nosotros podamos ir profundizando, es ir cavando un hoyo cada vez más profundo para ver cómo brota el agua de un pozo que es inagotable. Y podemos saciarnos constantemente de esa agua que vamos encontrando cuando vamos cavando un pozo. ¿Para qué? Para que toda nuestra vida sea saciada con lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque es totalmente necesario que nuestra mente sea afectada por las verdades de la palabra de Dios. Si no lo es, podemos ser engañados fácilmente. Podemos escuchar un susurro de Satanás, de una enseñanza diabólica y decir, bueno, amén a eso. Que el Señor nos libre, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ponga en mi corazón, en nuestros corazones, en tu corazón y en el mío, un temor de reconocer que necesitamos pasar en la palabra de Dios día a día. No por nuestro esfuerzo, sino porque Dios se merece la honra y la gloria, sino porque Dios dio su vida por nosotros y que Dios es digno de ser adorado al leer la Escritura. Es necesario que tengamos la salvación de manera recta en nuestra mente, lo que es el Evangelio de manera correcta. Ahora, podemos entender que esto nos va a llevar a las cosas prácticas de la vida. Y sí, es verdad, de repente partimos por lo práctico. Partimos por lo práctico y queremos solucionar las cosas ya. Y eso es un error. Porque no vamos a solucionar las cosas si no tenemos una comprensión correcta de las cosas. Lo que necesitamos es una visión que nos impacte constantemente de quién es Dios, quién es el Evangelio, quién es nuestro Salvador, para que así nuestra mente sea transformada y que podamos llevar una constante práctica, disciplina espiritual que dé gloria al Señor. Porque de lo contrario vamos a ser solamente legalistas, solamente personas que nos vamos a apoyar en nuestras fuerzas para ver si ganamos misericordia. No, lo hacemos porque ya encontramos las ricas misericordias que son expuestas en el Evangelio. Y eso tenemos que repetirlo día a día. ¿Saben por qué? Porque la mente es frágil. La mente del ser humano es frágil. Y la mente del ser humano es totalmente volátil. Ahora podemos pasar a nuestro tercer punto. Vimos el costo del Evangelio para nuestro Señor Jesucristo. Vimos un rechazo satánico al Evangelio y ahora vamos a pasar a un tercer punto, que es el costo al discípulo santo, el costo al discípulo en el Evangelio Santo del Señor. Bien, cuando estamos en el Evangelio, tenemos que entender lo que demanda el Evangelio. Y el versículo 34 al versículo 1 del capítulo 9, podemos ver ciertas demandas claras ahí. Bien, primero el versículo 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Estas dos
perdón, estos dos versículos constantemente los escuchamos mucho y son producto o son motivo de eslogan, son motivo de frases inspiradoras. Pero según el contexto que estamos viendo, es tremendo. Los padecimientos del Señor y la muerte del Señor que había anunciado en el versículo 31, ahora toman forma. Y toman forma de cruz. Y ahora no solamente lo está asumiendo a Él, sino que lo está asumiendo a los demás. Es como, ok, si quieren venir en pos de mí, tienen que tomar una cruz. Y la cruz no es un simbolismo religioso. En ese entonces era simbolismo de condenación a alguien que era un delincuente, un malhechor, alguien que era destituido del cielo y de la tierra, que tenía que merecer todas las penas del infierno y todo el desprecio del cielo. La cruz significaba eso. La cruz significaba padecer horas colgado en un madero. Muchas veces te estiraban las extremidades tanto de los brazos y de los pies para que pudieran calzar de buena forma en los hoyos que iban a estar embutidos los clavos para sostenerte ahí durante el tiempo que pudieras agonizar. La cruz, la crucifixión fue elaborada precisamente para provocar un dolor que no fuese una muerte rápida, sino de una forma sádica. La cruz, en el contexto que estamos viendo en el Imperio Romano, demandaba tener en la mente una vergüenza, ser digno de maldición, ser colgado desnudo. No es como en las películas, no había un taparrabo, no, estabas colgado desnudo como exhibición pública de vergüenza y de horror. Y todos los que tuvieran relación contigo iban a estar marcados por esa cruz. La cruz que está mencionando aquí el Señor Jesucristo era algo que difícilmente se podía tragar. Si notan en el versículo 34, ahora Jesús dice, llama a la gente. Es como, ¿alguien está interesado en seguirme? ¿Alguien está interesado en considerarme como el Cristo y como el Mesías? Vengan, vengan a escuchar lo que les voy a decir. Y ustedes que están conmigo, escuchen lo que les voy a decir. Eso está queriendo decir con ese gesto. Y menciona, ustedes que están conmigo, si quieren seguir en pos de mí, si quieren seguir siendo mis discípulos, deben de negarse a sí mismos. Deben de negarse a sí mismos. Tomar esta cruz y luego síganme. No piensen que es fácil. Primero te dicen, no es fácil. Mi reputación de desechado aquí, en el contexto del Imperio Romano y en Israel, lo vas a ganar tú también. No seas egocéntrico, nígate. Tus necesidades ahora no son lo suficientemente importantes, porque tu necesidad de ahora no es de pan, sino es de perdón de pecados. Y si tú quieres venir y continuar conmigo y realmente ser un discípulo, si realmente está en tu corazón querer seguirme, niégate. Pero no solamente dice, bueno, yo no hago esto y no hago esto otro, sino que toma tu cruz. Y esa cruz que te identifica conmigo. Esto era un término espiritual también. Primero lo aplica al corazón. Es arrepiéntete. Niégate. Muere a ti y sígueme. Si no lo haces, no te puedo llamar mi discípulo. Primero se es en tu corazón y también tiene la salvedad en que por esa declaración de fe, de que tú dices que yo soy el Cristo y me sigues constantemente y eres fiel y tomas este oprobio, esta vergüenza constante de ser visto como un seguidor del Cristo de Dios, bueno,
¿No te parezca extraño que vas a morir también en alguna oportunidad y quizás también de la misma forma que yo? ¿No te parezca extraño? Ahora para nosotros es solamente espiritual, solamente algo interno de arrepentimiento. Pero ¿qué pasaría si las cosas cambian? ¿Qué pasa si la constitución que ahora quizás, se imaginan, ya se aprueba una nueva constitución y ponen por ley muerte a todos los cristianos? ¿Qué harías? Me pregunto yo, ¿qué haría? ¿Podría testificar nuevamente con mi vida que soy un cristiano, un seguidor de Jesús y que no me importa si tengo que morir por él, porque él murió por mí? Y no solamente murió, sino que también resucitó. Aquí Jesús está diciendo, niégate, toma tu cruz cada día. Eso lo dice en otro evangelio, en un evangelio paralelo. Léanlo. Pueden verlo en Mateo y Lucas, ¿ya? Cada día hay que tomar esta cruz. Cada día y seguirle. No se te ocurra seguir a Jesús si no te has negado a ti mismo. Te estás engañando. Si tomas la decisión y declaras seguir a Jesús y no te arrepientes de tus pecados constantemente y no has tomado tu cruz constantemente, te estás engañando. Si vives en tus pecados constantemente y no tienes ningún sentido de querer dejarlo, te estás engañando, porque no estás padeciendo la cruz. Tienes que morir a ti, a tus pecados, porque Jesús murió por tus pecados. ¿Cómo vamos a permanecer en los pecados por los cuales Jesús murió? Podemos ir al versículo 35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Es como todo aquel que quiera ser librado de ser reconocido como alguien dispuesto a ser desechado porque es seguidor de un Cristo. Bueno, aquel que se avergüenza de mis padecimientos, de mi cruz, de mi muerte, va a perder su vida. En este sentido está hablando de la perdición en el infierno. Aquel que quiera retener su vida ahora, olvídese, cuando muera va a ir al infierno. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Es como renuncia a ti, niégate a ti. Si tú te niegas ahora y estás dispuesto a morir, bueno, ahí tú vas a recibir la salvación, porque no perdemos la vida por causa de un capricho, sino por causa de Él y de su evangelio. Ese es el costo de ser un discípulo. Todos los días. Todos los días. Y lo ilustra con un ejemplo. Versículo 36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre o al ser humano si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Alguien se puede salvar a sí mismo? ¿Alguien, por más que sea adinerado, rico, exitoso, puede librar su alma de la condenación si no se ha arrepentido de sus pecados? Esa es una ilusión, un triste y desgraciado sueño del cual las personas muchas veces perseveran y quieren seguir ahí. Le está diciendo, ese es imposible. Nadie que quiera ganar el mundo terrenal, riquezas, fama, reconocimiento social, un montón de cosas, pero que no viene al evangelio, bueno, va a perder su alma. No puede ganar el mundo y ganar a Dios. Eso es imposible. Tú recibes a Dios, que te rescata del mundo pecador. Ahora el punto es, si desechamos el evangelio, es sinónimo de vergüenza. Sinónimo de vergüenza. Y lo que dice el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí Jesús ya está diciendo, ok, avergüéncense de mí. Ustedes que les da temor enfrentar a los religiosos de este tiempo y que enfrentar, no sé, al vecino, al amigo y decir, yo soy un seguidor de Jesús y estoy dispuesto a morir por él. Si alguien
se avergüenza de hacer eso, bueno, yo también me voy a avergonzar de él. Yo voy a decir, no tengo parte con él. No tiene ningún lugar conmigo. Y va a ser muerto. Va a ser muerto. Y aquí dice generación adúltera y pecadora, infiel a Dios, infiel entre ellos en su propio corazón. Y también eso muestra que es una nación pecadora, una generación pecadora. Nosotros no somos muy diferentes. El Hijo del Hombre, nuevamente dice, el Hijo del Hombre se avergonzará. ¿Cuándo? Cuando venga la gloria de su Padre. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, acá está en el contexto de la nación de Israel. Jesús está hablando de una segunda venida, cuando vuelva con su gloria y con sus ángeles y con los santos que son de la iglesia. Y cuando vea eso Israel y quiera sujetarse a la gloria del Mesías, bueno, Jesús le va a decir, olvídense, ustedes no tienen lugar conmigo. Bien, y al final dice, versículo 1 del capítulo 9, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Eso nos suena similar a la segunda venida de Jesús, al regreso de Jesús, a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, pero muchos estudiosos de la Biblia señalan que probablemente está hablando de dos eventos que pasaron cuando ellos estaban en vida, porque está diciendo, porque de cierto les digo, esto es infalible, esto no tiene error, lo que yo les voy a decir, pongan atención, porque es amén, amén, o sea, de cierto, así dice el Señor, esto es veraz, que hay algunos de los que están aquí, bueno, muchos de los que estaban ahí, no iban a morir hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Se puede referir a lo que sigue más adelante, al monte de la transfiguración, donde se muestra la gloria de Jesús a Pedro, Jacobo y Juan, resplandece, y cuando queremos decir eso es eso, resplandece, ilumina. Y la otra ocasión que puede significar es cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de los 120 y se vio manifestado el poder de Dios para hablar del Evangelio y del reino de Dios. Entonces, cualquiera de las dos para mí está bien. Cualquiera de las dos para mí está bien. Me convence más la segunda. No sé si es porque tengo pecado el espíritu pentecostal, pero también la primera está mucho más anclada al contexto. Anclado al contexto que le sigue. Bien, ahora para ir cerrando, para ir terminando, quiero que veamos dos textos. Y esos textos nos van a dar la aplicación. Nos van a dar la aplicación de esto. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos 13. De los versículos 11. Hebreos 13, versículo 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, en el templo, en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, por el sumo sacerdote, aquel que hacía estas cosas, son quemados fuera del campamento. O sea, no lo hacían dentro de la ciudad o del campamento de Israel cuando vagaban en el desierto. No lo hacían ahí, lo hacían fuera, por las puertas afuera. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Su crucifixión fue fuera de la ciudad de Israel. Salgamos, pues, versículo 13, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios, cánticos, alabanzas, declaraciones de su grandeza, que confiesan su nombre.
¿Qué puedo agregar a eso? Si somos despreciados del mundo por causa del Evangelio, que así sea. No es tiempo para estar a medias tintas, como se dice. No podemos decir somos cristianos un día y después una filosofía nos embauca, un tipo de pensamiento nos encierra y nos seduce y decimos, ok, puede ser. No, la palabra de Dios nos demanda el todo. Así que salgamos salgamos fuera del campamento, o sea, salgamos, reconozcamos que nuestra permanencia aquí en la tierra no es para siempre. Los parámetros de este mundo no son los que definen nuestra vida, sino la verdad del Evangelio. Buscamos la ciudad permanente y por sobre todo, llevemos los vituperios de Cristo, llevemos las ofensas de Cristo en nuestra vida, porque por esas vituperios y por esa muerte nosotros somos salvados hoy. Si se dan cuenta, la cruz debe estar constantemente en nuestra vida, porque la cruz le da sentido a la resurrección. No se olviden de eso. La cruz le da sentido a la resurrección. Si Jesús hubiese muerto por un accidente, no habría tenido sentido. Jesús murió como tenía que morir, para que esa sangre sea vertida por todo, como pago por todos nuestros pecados. Entonces, por lo mismo, ¿cómo pasar por alto sus palabras cuando nos demandan arrepentimiento? ¿Cómo pasar por alto cuando nosotros no somos ociosos y nos llenamos de vanidades en nuestra mente? Para ir cerrando, debemos ocupar bien el tiempo en pasar tiempo en la palabra de Dios, buscando el Evangelio, para comprender el Evangelio, para vivir el Evangelio, para sentir y experimentar el Evangelio, para defender el Evangelio, para honrar al Dios del Evangelio. Si hay algo en lo cual Dios te demanda arrepentimiento, no esperes a mañana. Hazlo ahora, hazlo ya. Hazlo ya. Dios te está demandando un arrepentimiento constante para honrarle a Él. Bien, oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque no merecíamos esto. Mas tú lo diste por gracia. Padre, gracias porque estamos seguros que cuando vengas en tu reino o nos llames en el arrebatamiento, no te vas a avergonzar de nosotros, si es que somos verdaderos creyentes, sino que nos vas a recibir en gloria, nos vas a recibir con los brazos abiertos, vamos a poder gozar. Y ayúdanos, Señor, a permanecer en eso. Ayúdanos a no estar bajo los paradigmas de este mundo. Ayúdanos a vivir conforme a las demandas del Evangelio. Padre, te agradecemos por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra. Agradecemos a Dios por este tiempo que hemos podido pasar alrededor de ella. Él nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento para que podamos abrazar estas verdades y que el Señor haga la obra en nosotros. Ese debería ser el deseo en cada uno de nosotros. Ya